Listo, chicos. Entonces, el día de hoy, pues ya vamos a empezar con la parte de los sistemas numéricos y las codificaciones. Vamos a hablar de lo que es el sistema binario, el sistema octal, el sistema hexadecimal, la parte de la codificación BCD, la codificación Gray y la codificación alfanumérica. Comenzando con lo que es el sistema decimal, pues como su nombre lo indica, está basado en, o tiene su sistema base en el número 10. Entonces, cuando nosotros querramos utilizar una unidad o convertir un valor a este sistema, entonces vamos a, digamos, asociar cada uno de los dígitos que vamos a convertir con una potencia de 10, según la posición en la que se encuentra ubicado cada uno de estos dígitos. Entonces, miren, cada uno de estos pesos va a estar ubicado de la siguiente manera. Entonces, para los números enteros, la potencia va a ser positiva. Y esta potencia, o el aumento de esta potencia, se va a dar de derecha a izquierda, ¿sí? Comenzando por la potencia 0. Es decir, por el 10 a la 0, que pues como ustedes saben, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, miren, aquí tendríamos que la primera potencia sería el 10 a la 0, luego tendríamos 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, y pues así sucesivamente. Entonces aquí, bueno, ya dijimos, el 10 a la 0 sería el 1, 10 a la 1 sería el 10, 10 a la 2 sería el 100 y pues así sucesivamente. Entonces, eso como les decía con respecto a la parte entera. Ahora cuando hablemos de la parte fraccionaria, estaríamos hablando de lo que se encuentra en un número decimal o en un número flotante, si lo ven mejor así, sería lo que se encuentra después de la coma o después del punto decimal, ¿sí? Entonces nosotros para ubicar esos números y para distinguir esos números, igualmente como estamos sobre el sistema decimal, vamos a utilizar el número o la base 10. De ahí lo que va a modificarse son las potencias. Entonces recordemos, ubiquémonos primero en este punto. Entonces, del punto hacia la izquierda, vamos a manejar las bases de 10 con las potencias positivas, arrancando desde el 0, como lo acabamos de decir hace un momento, ¿sí? Hasta la extensión del número de dígitos que tenga el número. Ahora, para la parte fraccionaria, entonces partimos igualmente desde ese mismo punto y nos movemos con las potencias de izquierda a derecha, pero con potencias negativas, iniciando desde el -1. Entonces, para este caso tendríamos 10 a la -1, 10 a la -2, 10 a la -3, y pues así sucesivamente. Chicos, ¿eso es claro o tienen alguna pregunta? No, profe, claro. Listo. Igual, pues más adelante vamos a hacer unos ejercicios como para que se afiance más un poco esta parte. Listo. Entonces, miren, por definición vamos a encontrar esta ecuación que nos va a servir para la implementación de estas conversiones en cualquiera de los otros sistemas que vamos a evaluar. Entonces, miren, esta es como la expresión general para realizar esas conversiones. Entonces, vamos a analizar cada uno de los componentes de esta expresión. Entonces, miren, aquí podemos ver por este sigma que vamos a hacer es una sumatoria. Vamos a sumar los distintos elementos que estén presentes con el número. Aquí tenemos esta letra D que hace referencia al dígito, ¿sí? Que vamos a asociarle una potencia. Y el dígito, pues bueno, empezando en la posición desde donde arranquemos, la posición I, la cual va a estar multiplicado por R, que R, pues es el sistema base según el sistema de numeración que estemos utilizando. Entonces, si estamos en el sistema decimal, ¿cuál les había dicho que es el número base aquí? 10. Exactamente. Entonces, pues ya tenemos esos dos elementos. Luego tenemos entonces el numeral n, que hace referencia al número de dígitos fraccionarios, es decir, al número de potencias con exponente negativo que tenga presente nuestro número. De igual manera, también vamos a tener un número de dígitos enteros que va a estar representado por la letra P. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo.
Entonces, miren, aquí tenemos el número 235.63, del cual, como habíamos hablado hace un momento, tenemos que cada uno de estos dígitos lo vamos a separar y lo vamos a multiplicar por una potencia con base en 10. Entonces, aquí vamos a arrancar, entonces, empezando nos ubicamos desde el punto y pues bueno, vamos a arrancar con la parte entera. Entonces, el primer número con el que yo me encuentro es el número 5. Y si ya habíamos dicho que tenemos que multiplicarlo por una potencia, listo, entonces vamos a hacer eso, vamos a multiplicarlo por el 10. Al ser este el primer dígito, por 10 elevado a la ¿qué sería ese primer dígito? ¿A 0? Exacto. Pasando al siguiente, al 3, ¿cuál sería el dígito? 1. 10 a la Y el 1. otro el 2. Ajá. Y el otro 10 a la 2. Listo. Eso con respecto a la parte entera. Pasando a la parte fraccionaria, entonces tendríamos que el 6 por 10 a la ¿qué número tendríamos que elevarlo? La -1, creo. A la -1. Exactamente. El 3, ¿por cuál dígito tendríamos que multiplicarlo? -2. -2, exacto. Y entonces con esa forma pues ya terminamos de convertir este número. Entonces, como ya habíamos visto en la expresión general, esto es una sumatoria. Entonces, de cada dígito y su multiplicación por la potencia en base 10, al final lo que vamos a hacer es sumar todo ese resultado y pues finalmente vamos a obtener este número convertido a un sistema decimal. ¿Sí es claro, chicos, o tienen alguna pregunta? Hasta ahí es claro. Listo, ¿los demás sí bien? Hasta ahí bien. Listo. Listo, entonces, bueno, ya que tenemos como claridad sobre el sistema decimal, como antes de empezar con los propiamente dichos de los sistemas digitales, entonces vamos a empezar con el sistema binario. Entonces, en los sistemas digitales, el sistema binario es el sistema numérico más óptimo, ¿sí? Y pues como tal, opera en base 2, como su nombre lo indica, ¿cierto? Otra característica que tiene este sistema numérico es que cuenta solo con dos valores lógicos, el 0 y el 1. ¿Sí? Y pues ha sido eficiente también en el sentido de que a través de esos dos únicos valores yo puedo representar cualquier otro fenómeno físico. Por ejemplo, si yo hablara de un voltaje alto y un voltaje bajo, si ustedes asociaran voltaje alto con voltaje bajo, o bueno, digamos el voltaje alto, ¿con qué lo asociarían? ¿Con el 1 o con el 0? Alto sería con el 1 y bajo sería con el 0, pues. Exactamente. Bueno, si hablamos del interruptor, al cerrado, ¿qué número le indicarían? ¿El 1 o el 0? Si, si el interruptor está cerrando, o sea, no deja pasar, entonces No, no, 0. no. O sea, piensa en el interruptor. O sea, bueno, digamos, remitámonos a su curso de electrónica. Cuando ustedes, bueno, tienen un circuito, una malla sencilla, un voltaje y un bombillo del otro lado. Cuando ustedes cierran el interruptor, ¿qué pasa con el bombillo? ¿Se enciende o se apaga? Si se cierra el circuito, se prende. Ajá, Paga. exacto. Sí, hagan de cuenta como cuando ustedes llegan y encienden el bombillo de su casa, de su habitación. ¿Sí? Entonces, bueno, volviéndolo acá, el interruptor cerrado, entonces, ¿con qué lo asociarían? ¿Con un 1 o con un 0? ¿El 1? Con un 1. Exacto, exactamente, muchachos. Listo. Si hablamos entonces ahora de un sentido de magnetización del núcleo magnético, bueno, digamos que eso ya más se rige como por una convención. Entonces ahí decimos que cuando el sentido de magnetización es en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha, se toma como un 1. Y el 0 se tomaría como el sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. ¿Listo? Con respecto a la corriente, pues será lo mismo que el voltaje. Entonces la corriente eléctrica alta sería asociada a un 1 y la corriente eléctrica baja sería asociada a un 0. Y pues ahora, hablando un poco más de la parte como de sistemas, del 0 y el 1, estos dos
dígitos se los conoce comúnmente ya como bits. Entonces, de pronto para que lo tengan en cuenta. Ahora, en el sistema binario, tenemos, bueno, que un número tiene dos elementos. Bueno, por ahora, necesito es que tengan presente las dos definiciones nomás. Ya más adelante, en un ejemplo, ya vamos a ilustrar quién es quién. Lo importante aquí es que cada uno de los números binarios tiene lo que se conoce como el bit menos significativo, o lo que está aquí en inglés, el LSB o Less Significant Bit, y tiene otro bit que es el más significativo, o el MSB, Most Significant, perdón, Bit. Y pues bueno, ese peso ya lo vamos a ver cómo viene determinado. Como les digo, ahorita en el ejemplo ya les queda un poco más claro. Ahora, al igual que en el sistema decimal, también vamos a asociar unos pesos, o sea, unas potencias, con el sistema base, que en este caso es el número 2. ¿Listo? Entonces, de nuevo, partimos desde el punto, ¿sí? Y pues empezamos a incrementar las potencias para los números enteros desde la derecha, desde aquí, hasta la izquierda, ¿cierto? Arrancando desde el número 0. Entonces tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y bueno, así hasta donde se extienda pues el número de dígitos del número de la parte entera. Llegamos aquí nuevamente entonces al punto y cuando veamos la parte decimal o la parte fraccionaria, entonces vamos a pasar con la misma base pero incrementándose de izquierda a derecha, pero con potencias negativas. Entonces ya habíamos dicho que en la parte negativa arrancamos desde el menos 1. Entonces menos 1, menos 2, menos 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. No hay más. Listo, chicos. Bueno, ¿ustedes recuerdan esta tabla o la han visto antes? La equivalencia de los números decimales en binarios. ¿Sí? Yo no. Yo listo. Listo, chicos. Bueno, pues Yo de sí la he momento visto. tengámoslas presentes y ahora que hagamos un ejemplo como de conversión a binario, nos vamos a dar cuenta cómo es que trabaja esto. Es decir, cuando yo quiera convertir un número decimal a un número binario. Pero de momento, pues tengámosla como referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos que este n va a ser referencia al número de bits. Para que lo tengan en cuenta, entonces cada una de estas columnas hace referencia al número de bits, ¿sí? O sea, solo estas, en este caso, este número binario estaría con un máximo de 4 bits, ¿listo? Lo cual nos quiere decir que con 4 bits yo puedo representar el número decimal del 0 hasta el 15, ¿listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, suponiendo que n fuera 3, es decir, que estoy trabajando con 3 bits, el número que yo podría representar sería el 7. Ahora, el porqué de este 10 que está aquí abajo. Bueno, está un poco grande, pero realmente tiene que ser como un subíndice. El tamaño tiene que ser un subíndice. Entonces, este subíndice que yo voy a colocar en la parte inferior del número me indica en qué sistema numérico está el número que tengo aquí. Entonces, aquí podemos decir que tengo el número 7 en el sistema numérico decimal. ¿Listo? De igual manera, cuando tengamos los números binarios, también pues podremos poner un número, un subíndice, un 2, para indicar que está en la escala binaria. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo entonces donde estamos elevando el 2 a la 8, ¿sí? Indicando, por ejemplo, que si ya habíamos dicho que cada uno de estos ceros y unos es un bit, este 8 entonces me indicaría una palabra, ¿cierto? De 8 bits. Es decir, que en otro sentido, también en otra escala, estaríamos hablando de un byte. Entonces, lo que me quiere decir es que con 8 bits, lo máximo de representación que yo puedo tener es de 255 dígitos. ¿Listo? Eso como referencia, chicos. Pasando a la parte siguiente, entonces miren, aquí tenemos un clásico número binario, que como ya mencionamos, solo está formado por ceros y unos. ¿Listo? Hablando en términos de las unidades que de pronto ustedes ya han visto anteriormente a lo largo de su carrera o a lo largo del manejo de las tecnologías, entonces ya dijimos que cuando tenemos una escala
de 8 bits, estamos hablando de un byte, que viene a ser la unidad básica de memoria. Y que estos 8 bits pues también pueden ir hablando de palabras, pueden ser palabras de 8 bits, de 16, de 32, de 64. Entonces, cuando ya manejamos la escala de los bytes, ¿sí? Y pues tomamos nuestro modelo de referencia del sistema binario, entonces cuando elevamos el 2 a potencia 10, estamos haciendo el número 1024, ¿sí? Que como bien es sabido, en esta escala, hablando de bytes, viene a ser un kilobyte. Ahora, si tomo igualmente ese 2 y ya lo elevo a la 20, tendría ya sea 1048, bueno, perdón, 1.048.576 bytes, que sería lo mismo decir 1024 kilobytes. Y pues que ya en una escala numérica, pues ya viene a ser un megabyte. Y por último, o bueno, no por último, digamos que entre las unidades más utilizadas, tendríamos que el 2 a la 30 bytes hace referencia a este valor de aquí, que finalmente corresponde a un gigabyte. ¿Sí? Entonces de ahí es de donde vienen esas escalas de tamaño, desde el sistema numérico, hablando de ceros y 1 y partiendo desde la escala de los bits. Ahora vamos a ver cómo es la conversión de uno de estos números, ¿sí? De binario a decimal. Entonces, como ven, aquí tenemos el número con su subíndice 2 indicando que es un número binario. Y pues bueno, más adelante cuando veamos unos sistemas de codificación, vamos a ver la importancia de indicar a qué sistema numérico o a qué sistema de codificación estamos haciendo alusión con este número, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el punto decimal en este número? ¿Cómo así, profe? No le entendí cuando dice que dónde está el punto decimal Bien, ahí. ¿recuerdan el ejemplo que habíamos visto por acá? Decíamos que desde este punto decimal, pues nosotros sacábamos la parte entera o la parte fraccionaria, ¿cierto? Esta comita de aquí, la coma decimal. Entonces, volviendo acá a nuestro número, Sí, ¿dónde estaría ubicada esa coma en este número? a la derecha, ¿no? Al pie del 1. Exactamente. Listo, entonces si no está ilustrada, entonces listo, por defecto tomamos que esa está en este punto, al inicio. Por lo tanto, al no verlo, podemos decir que todo este número cuenta únicamente con parte entera, no tiene parte fraccionaria. Y entonces empezaríamos a hacer el mismo ejercicio que evaluamos en la parte decimal. Entonces, ¿cómo sería? Entonces diría 1 por, ¿cuál sería la base aquí? 2. Por 2, exacto. ¿Elevado a la qué potencia? Sería la 0. A la 0, exactamente. Entonces tendría 1 por 2 a la 0. El siguiente, 0 por 2 a la qué? 2 a la 1. A la 1, exacto. Tenemos ahora este 1 de acá. Este sería 1 por 2 a la qué? A la 2. Listo. Entonces seguiríamos haciendo ese mismo ejercicio, o sea, dígito por dígito, hasta que se nos acaben los dígitos y ya pues tengamos la última potencia. En este caso, la potencia máxima es el 2 a la 6. Y como ya vimos en la expresión general, pues todos estos términos se empiezan a sumar para obtener el número pues convertido a decimal. Entonces comenzamos. Tenemos 1 por 2 a la 6, que 2 a la 6 es 64, entonces daría 64. 2 a la 5, que es 32 por 1, me da 32. 0 por 2 a la 4 me da 0. 0 por 2 a la 3 me da 0. 2 a la 2 es 4 por 1 igual a 4. 0 por 2 a la 1 0. Y 1 por 2 a la 0, que ya sabemos cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces 1 por 1 me da 1. Ya tenemos el resultado de cada uno de los productos. Ahora lo vamos a sumar. Entonces, 64 más 32 sería 96, más 4 me daría 100, más 1, 101. ¿Sí? Entonces aquí ya en la parte inferior, siempre recuerden poner esa parte para identificar el sistema de numeración. Entonces tenemos que este número binario es igual al número 101 en decimal. ¿Listo? ¿Sí es claro o tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, ese 10 que está al lado del 101, ¿ese dónde sale?
Eso es para Ese indicar sí. en qué sistema de numeración está. Entonces, ahí lo ponemos, es para indicar que este número binario se convirtió a decimal. O sea, ese 10 hace referencias a que es decimal. Ah, ya, ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Profe, ese resultado, ¿cómo es que se lee? 101, ¿el resultado de qué? de la conversión de este número binario a decimal. O sea, entonces sería, bueno, 101 en decimal, eso normal. Ah, ok, gracias. Listo, chicos. Bueno, entonces ahora vamos a tomar este número para hacer otra apreciación. Entonces, recuerdan los términos menos significativo y más significativo que miramos al principio. Entonces, este número, ¿sí? Con el que empieza, digamos, el número, ¿sí? Si lo vemos aquí, pues tomando como referencia el punto. Entonces, este primer número va a ser el bit menos significativo, el LCB. Sí, es el primer término. Recuerden que nosotros los enteros los empezamos a ver de derecha a izquierda. Entonces, repito, este bit va a ser el bit menos significativo o el bit LSB. Y el otro, el que está al final, al otro extremo, es el bit más significativo o el bit MSB. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Señor. Listo, chicos. Bueno, entonces, bueno, para hacer el ejercicio más interesante, vamos a pasar acá. Entonces, bueno, para corroborar la comprensión del tema, van a convertir ustedes el siguiente número. ¿Listo? Van a hacer lo mismo que hicimos acá y lo van a convertir en decimal. ¿Listo? Ok, escribí mal. Está bien. ¿Listo? Entonces se los envío aquí al chat. Entonces, conforme lo vayan terminando, van escribiendo el resultado aquí en el chat. ¿Listo? Cualquier duda, me consultan y pues bueno, el chiste es que entendamos todos esta parte de la temática. Ingeniero, ¿puede colocar las diapositivas de nuevo, por favor? Listo. Listo. ¿Podría colocar de pronto donde está la fórmula, por favor? ¿La expresión general? ¿Está? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, chicos.
Profe, que poner una pregunta. Sí, cuéntame. Es que me desconecto un momentico. ¿Ese es para hacerlo con la base de 2 o con la base de 10? No, con la base 2 porque estamos en el sistema binario. Ah, vale. Sí, ya copié la fórmula general, puede colocarla del sistema binario, por favor. Ah, listo. ¿El ejemplo? Sí, señor. Este. Sí, señor. Listo. Profe, de la coma a la derecha empieza con -1, ¿cierto? Exactamente. Ujú. No con -0, sino que con -1. -1. Hice una pregunta. Sí, cuéntame. Ese 2 que está en el ejemplo, ¿qué Ah, significa? O sea, ya. Ese solo es como para indicar que ese número que está ahí está en binario. ok. O sea que al ejemplo que usted nos envió, también le colocamos el 2. Ujú, exacto. Profe, qué pena, ¿usted vio algún ejercicio? Es que no. Un ejercicio que está en el chat. No, el chat de acá de la Ah, llamada. ya, ya, ¿Sí lo ya. viste o lo envío otra vez? Bueno, si algo ahí lo reenvío otra vez. Ese es el número para que lo conviertan a decimal. O sea que después de la coma sería, uno podría poner 1, por ejemplo, como aparecen los Ujú, dos últimos, coma 1, 1. Entonces podría uno poner 1 por 2 a la -1, más, ujú. más 1 por 2 a la -2, ¿cierto? Exactamente. Y Ujú. después esos dos números que den así se suma, y ese Se es. suma con todo lo demás. O sea, acuérdense que todo lo suman junto. Lo único que cambian son las potencias. Sí. Ah, ya. Sí, por eso, se suma de ahí para allá el número que dé con el número de la izquierda después de la coma. De la Sí, o izquierda sea, hacia la izquierda.
O sea, la coma solo es referencia para ver cuáles son los que tienen potencia positiva y cuáles son los que tienen potencia Ah, negativa. vale, listo. Listo, Sí, al profe. Vale. final hacen los productos y todos los productos los suman. Inge pregunta que ando como perdido. Cuéntame. Si, si te puedes colocar la diapositiva, por favor. Listo. Ujú. Si el número tiene, ese tiene 7, ¿no? Entonces, Ujú. se usa la misma fórmula general, o sea, la de la sumatoria, para empezar, por ejemplo, con el R, que es el base, el- la base, o Ujú. eso, la forma, o si es con la fórmula general que copié de ratico. Sí, pues la fórmula igual le sirve para todo, ¿no? Ah, Pero desde que tengan claro como cuál es la base y lo de las potencias para la parte entera y la parte fraccionaria, de ahí pueden partir. y la de los positivos la hago de la coma hacia la izquierda y la de los negativos de la coma hacia la derecha, ¿cierto? Ajá, los exponentes positivos y los exponentes negativos. Pero igual todo va unido por sumas. Ujú. Todos esos productos se suman. Y listo, gracias. Vale. Ya lo tengo, profe, ¿qué? ¿Lo pongo ahí o qué? Sí, a ver, escribe qué resultado te dio. Ok. Profe, a mí solo me dio 51. 51. Sí. Mm, no, te da menos. A ver, de pronto revisa las operaciones. De pronto algún cero que se tenía que cancelar algún valor. ¿Da menos de 51? Sí. A ver, ya reí. A ver, volver a revisar la multiplicación, de pronto la suma por ahí.
Eso, chicos, sí, esa es la respuesta. ¿A todos les va dando? Profe, de la parte, digamos, entera, sí a 45, ¿no? Ujú. Y ese coma 75, ¿cómo lo saca? Si es, digamos, 1 por 2 a la -1 es -2, ¿cierto? O No, es que como no lo estoy haciendo a calculadora, no, es no, no, 2. no. No, 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 no. A ver, ¿sí te acuerdas qué implica que un número esté elevado a una potencia negativa? Sí, que esté después de la coma. No, no, sí, sí, pero digamos hablando en términos de fraccionarios, ¿qué implica un número elevado a un exponente negativo? No recuerdo. Bueno, entonces miren, digamos si yo tengo un 2 a la uno, normal, es un 2, ¿no? Pero si Ujú, yo tengo un 2 a la -1, es ujú. como tener a 1/2. Mm, ya, ¿Sí? ya, O ya, ya. sea, o por ejemplo, si tengo un 2 a la -2, quiere decir es un 1/2 elevado a la 2. Ya. Ujú. Ahora, Bájelo. 2 a la -1 es un medio. 2 a la -2 es un cuarto. Así. Y ujú. ahí lo suma y después lo pone en decimal y ahí le da. Ah, ya, listo. Estoy bien, gracias.
¿Cómo van los demás? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, ya yo entendiría. Listo. ¿De los que faltan entregar alguna pregunta? No, profe, yo ya acá lo hice. La calculadora ya me dio bien. Sí. Sí, señor. Listo. Aquí están. Ahí están 5. A ver. ¿Cómo vas, Anderson? Estoy haciendo la parte de los negativos ya. Listo. Bueno, mientras Anderson va terminando, entonces vamos a ver cómo era el objetivo, cómo era de llegar a esa solución. Aunque esperen, creo que no estoy presentando nada. No, listo. Listo, chicos. Entonces, esto era lo que tocaba hacer, ¿no? Entonces, igualmente partimos desde el punto para identificar cuál es la parte entera y cuál es la parte fraccionaria. Entonces, aquí tenemos un 1 con el cual arrancábamos con la potencia de 2 a la 0. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, teníamos 1 por 2 a la 0, 0 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 2, 1 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 4 y 1 por 2 a la 5. Pasando a la parte fraccionaria, entonces teníamos este 1 de aquí por 2 a la menos 1, el siguiente ya 1 por 2 a la menos 2. Entonces de aquí, 2 a la 5, 32 por 1, 32. 0 por 2 a la 4, 0. 2 a la 3 es 8, por 1, 8. 2 a la 2 es 4, por 1, 4 también. 0 por 2 a la 1, 0. Y 1 por 2 a la 0, que me daría igualmente 1. El 1 por 2 a la menos 1, entonces ya habíamos dicho también que es 1 sobre 2, o un medio, que pues operado viene a ser 0,5. El 1 sobre 2 a la 2, que es lo mismo que decir 1 sobre 4, un cuarto, entonces es igual a 0,25. Entonces sumando tendríamos 32 más 8, 40, más 4, 44, más 1, 45, más 0,5, 45,5, más 0,25, finalmente el 45,75 en decimal. ¿Listo? ¿Alguna cosa que de pronto todavía no les quede muy claro? ¿O con otro ejemplo? Bueno, de pronto para afianzar, vamos a hacer este número de aquí. Listo, chicos. Entonces ahora igualmente vamos a tomar este número en binario. Recuerden ponerle el 2 abajo. Y lo mismo, lo van a convertir a decimal.